Hay un momento exacto, diminuto, casi invisible. Un solo segundo. Un parpadeo interno que ocurre justo cuando crees que todo está bien. Ese segundo es suficiente para anular por completo tu decreto de Saint-Germain, aunque hayas repetido las palabras correctas, aunque conozcas la llama violeta, aunque sientas que estás haciendo el trabajo espiritual. Y lo más inquietante es esto. La mayoría de las personas jamás se da cuenta de que ese error está ocurriendo. Porque no es un error externo. No es una palabra mal pronunciada. No es un decreto incompleto. No es falta de fe aparente. Es algo mucho más sutil. Y precisamente por eso, mucho más poderoso. Saint-Germain enseñó que la palabra hablada es creadora, pero también advirtió, aunque pocos lo escucharon de verdad, que la conciencia desde la que se habla es lo que activa o neutraliza el decreto. No las palabras. La conciencia. Aquí es donde todo se quiebra. Porque justo después de pronunciar el decreto, justo después de decir yo soy la llama violeta transmutando, ocurre ese segundo silencioso. Ese espacio diminuto donde tu mente reacciona antes de que tú te des cuenta. Tal vez dudas. Tal vez observas la realidad y piensas, nada cambió. Tal vez esperas un resultado inmediato. Tal vez recuerdas el problema que querías resolver. Y en ese instante, lo anulas. No porque el decreto no funcione, sino porque has vuelto a identificarte con la vieja vibración, aunque solo haya sido un segundo. La mayoría cree que el decreto falla cuando no ve resultados. La verdad es que el decreto sí actúa, pero es inmediatamente desautorizado por la conciencia que vuelve a reclamar la vieja realidad. Este es el error que nadie explica en los libros. El que no se enseña en los audios. El que no se menciona en los rituales. Porque no se trata de hacer más decretos, sino de no traicionarlos justo después de pronunciarlos. Saint-Germain no hablaba de repetir como un loro espiritual. Hablaba de sostener un estado. Y aquí hay algo que debes entender con absoluta claridad. El decreto no empieza cuando hablas. Empieza cuando decides no desmentirlo internamente. La mente humana está entrenada para verificar, comprobar, medir. Pero la conciencia creadora no verifica, asume. Ese segundo de observación ansiosa, de duda silenciosa, de comparación con la realidad visible. Es el momento exacto donde la energía vuelve al punto cero. No es castigo. No es karma. No es que Saint-Germain no te escuche. Es coherencia vibratoria. Y mientras no entiendas esto, seguirás repitiendo decretos poderosos con resultados débiles, intermitentes o inexistentes, preguntándote por qué a otros sí les funciona y a ti no. La respuesta no está en la cantidad de veces que decretas. Está en qué haces justo después. Y esto apenas es la superficie. Porque ese segundo no solo anula el decreto. También revela una programación mucho más profunda que casi nadie está dispuesto a mirar de frente. Ese segundo del que hablamos no es casual. No aparece por error. Ha sido entrenado. Desde la infancia aprendiste que las palabras no cambian la realidad, que lo real es lo que se ve, lo que se toca, lo que se demuestra. Por eso, cuando decretas, hay una parte de ti que observa en silencio, esperando pruebas. Y esa espera es una forma de desconfianza energética. Saint-Germain fue claro en algo que muchos pasan por alto. La energía no responde a la esperanza, responde a la certeza asumida. La esperanza todavía duda. La certeza ya vive en el resultado. Cuando decretas desde la esperanza, haces lo siguiente sin notarlo, colocas el poder en el futuro. Dices esto va a cambiar, esto se va a transmutar, esto debería mejorar. Y aunque las palabras parezcan correctas, la conciencia sigue afirmando que aún no está hecho. Ese aún no es letal para el decreto. El error de un segundo ocurre justo cuando tu mente vuelve a mirar el problema como algo vigente, activo, real y dominante. En ese instante, aunque no pronuncies nada, estás decretando lo contrario. Estás afirmando, esto sigue aquí. Y la energía obedece lo último que se sostiene con identidad. Aquí está la verdad incómoda. Muchas personas usan el decreto como una súplica elegante, no como una afirmación soberana. Repiten yo soy la llama violeta pero, en el fondo, siguen sintiéndose víctimas de la situación que quieren cambiar. Y la vibración de víctima jamás puede comandar energía, solo pedirle permiso. Saint-Germain no enseñó a pedir. Enseñó a ordenar desde el ser.
Por eso el decreto no funciona cuando se hace desde el cansancio, desde la urgencia, desde el miedo a que no resulte. En esos estados, el decreto se convierte en un ritual vacío, una repetición que intenta convencer a una realidad que ya fue aceptada como dominante. Y aquí aparece otra capa del error. Justo después de decretar, muchas personas hacen una pausa interna para sentir algo. Esperan una señal, una emoción intensa, una confirmación energética. Si no aparece, interpretan que no funcionó. Pero el decreto verdadero no busca sensaciones. Busca alineación. Cuando decretas correctamente, no hay euforia. Hay silencio interno. Hay una calma extraña. Hay una sensación de esto ya está resuelto, incluso si nada externo cambió todavía. Si después de decretar sigues hablando mentalmente del problema, si sigues repasando escenarios, si sigues justificando porque es difícil, ese segundo se convierte en un sabotaje continuo. No anulas el decreto una vez. Lo anulas una y otra vez. Por eso algunas personas sienten que los decretos funcionan por momentos y luego se caen. No es la energía la que se cae. Es la conciencia la que vuelve a su vieja identidad. Saint-Germain decía que la llama violeta transmuta, pero no negocia. No discute con la duda. No se sostiene donde no hay autoridad interior. Y aquí está la pregunta que casi nadie se hace. ¿Quién habla cuando decretas? ¿El ser que sabe, o la mente que quiere escapar? Porque si decretas para huir del problema, sigues unido a él. Si decretas para corregir la realidad, sigues aceptando que la realidad manda. Pero si decretas desde la identidad de quien ya es, la energía no encuentra resistencia. Ese segundo de error es el reflejo exacto de una identidad que todavía no ha sido asumida por completo. Y hasta que eso no se vea con honestidad brutal, seguirás repitiendo fórmulas sagradas con una conciencia profana, esperando que la técnica haga lo que solo la identidad puede sostener. Y aún no hemos llegado al punto más delicado. Porque hay un momento específico del decreto donde este error se vuelve casi inevitable para la mayoría. Ese momento específico ocurre justo al final del decreto. No cuando empiezas a hablar. No mientras pronuncias las palabras. Sino cuando terminas, y te quedas contigo mismo. Ahí, en ese silencio posterior, se revela la verdad. Porque cuando el decreto termina, la mente quiere retomar el control. Quiere evaluar. Quiere interpretar. Quiere decidir si fue suficiente. Y en ese instante, casi automático, aparece un pensamiento que pasa desapercibido, pero que lo cambia todo. Ahora tengo que ver si funciona. Esa frase interna parece inocente, pero es devastadora. Porque ver si funciona implica que todavía no es real. Implica que la autoridad no está en el decreto, sino en la realidad externa que vendrá a confirmarlo o negarlo. Saint-Germain enseñó algo radicalmente opuesto a esta lógica. La realidad externa no confirma el decreto redefine la realidad, siempre y cuando no sea desmentido desde dentro. Aquí está el punto que casi nadie comprende. El decreto no actúa en el tiempo humano, actúa en el nivel causal. Pero el nivel causal solo responde cuando la conciencia deja de vigilar. Vigilar es desconfiar. Observar con expectativa es resistir. Por eso, cuanto más pendiente estás de que algo cambie, menos espacio le das a la energía para reorganizarse. Es como sembrar una semilla y desenterrarla cada minuto para ver si ya brotó. Ese es el error de un segundo, repetido cientos de veces al día. La mayoría decreta. Y luego sigue pensando exactamente igual que antes. Sigue hablando de su problema. Sigue contándolo. Sigue explicándolo. Sigue justificándolo. Y aquí viene una verdad que incomoda profundamente. No puedes decretar una nueva realidad mientras sigues alimentando la antigua con tu atención emocional. Saint-Germain no hablaba solo de palabras, hablaba de renuncia interna. Renunciar a la necesidad de sostener la historia vieja. Por eso el decreto verdadero no se siente como un esfuerzo, sino como un corte. Un quiebre interno. Una decisión silenciosa de no volver a dialogar con lo que ya fue transmutado. Cuando el decreto es real, ocurre algo muy concreto. Dejas de hablar del tema, incluso contigo mismo. No porque lo niegues, sino porque ya no te pertenece. Pero aquí surge la resistencia más grande del ego espiritual. El miedo a dejar de hacer algo. El miedo a que, si no sigues pensando,
repitiendo, vigilando, el cambio no suceda. Y esa necesidad de control es exactamente lo que bloquea la acción de la llama violeta. Saint-Germain decía que la llama es inteligencia divina. ¿Y qué hace la mente humana? Intenta supervisarla. Ese es el error que casi nadie quiere aceptar. No confías del todo. Y ese no del todo es suficiente para que el decreto quede suspendido, como una orden que nunca termina de ejecutarse. El decreto no falla. La ejecución interna se interrumpe. Y ahora viene algo aún más delicado. Hay personas que, después de decretar, sienten una pequeña incomodidad, una especie de vacío. Y en lugar de quedarse ahí, corren a llenarlo con pensamientos, distracciones, explicaciones. Pero ese vacío es la señal correcta. Es el espacio donde la antigua estructura empieza a desarmarse. Si no lo toleras, si lo llenas enseguida, restauras exactamente lo que querías transmutar. Por eso este trabajo no es para quien busca alivio inmediato, sino para quien está dispuesto a sostener el silencio sin corregirlo. Y todavía falta revelar el aspecto más profundo de este error. Porque no tiene que ver solo con la mente, sino con algo mucho más íntimo. Tu relación con el poder. Porque, en el fondo, el error de un segundo no es técnico. Es existencial. No tiene que ver con cómo decretas, sino con desde dónde te permites existir después de hacerlo. Saint-Germain hablaba del yo soy no como una frase poderosa, sino como una posición interior irreversible. Cuando dices yo soy, no estás pidiendo que algo ocurra, estás afirmando quién manda. Y eso es exactamente lo que más miedo genera en el ser humano. Porque asumir poder real implica renunciar a algo muy cómodo. La posibilidad de culpar, de esperar, de justificar, de decir todavía no. El decreto auténtico no deja espacio para la excusa. Y por eso la mente lo sabotea en ese segundo posterior. Ese segundo es el momento en que tu identidad anterior intenta sobrevivir. La identidad que sabe sufrir. La identidad que sabe esperar. La identidad que sabe explicar por qué las cosas son difíciles. Cuando decretas correctamente, esa identidad queda sin función. Y eso genera vértigo. Por eso muchas personas, sin notarlo, vuelven al problema apenas terminan el decreto. No porque quieran sabotearse, sino porque no saben quiénes son sin ese conflicto. Saint-Germain no vino a enseñar técnicas espirituales. Vino a enseñar madurez energética. Y la madurez energética se nota en algo muy simple. Después de decretar, no vuelves atrás. No revisas. No corriges. No comentas. No dialogas internamente con lo que ya declaraste transmutado. El decreto no se sostiene con repetición, se sostiene con ausencia de contradicción. Ese es el punto clave que anula años de prácticas mal entendidas. Cuando el decreto es real, ocurre un cambio sutil pero definitivo. Ya no necesitas demostrar nada. Ya no necesitas sentir algo especial. Ya no necesitas confirmaciones externas. Sigues con tu vida, pero desde otro lugar. No desde la espera. No desde la ansiedad. No desde el a ver qué pasa. Sino desde una calma firme que no necesita explicarse. Y aquí está la corrección exacta del error de un segundo. Después de decretar, retírate internamente. No observes el proceso. No evalúes resultados. No te quedes mirando la energía. Simplemente continúa como alguien para quien el asunto ya no es tema. Eso no es indiferencia. Es autoridad. Saint-Germain decía que la llama violeta actúa cuando el ser humano deja de interferir con su inteligencia. Y la interferencia más común es emocional, no mental. Por eso, si realmente quieres que el decreto funcione, no te preguntes qué hacer mejor durante el decreto. Pregúntate quién eres después. Porque el decreto verdadero no termina cuando callas. Empieza cuando eliges no volver a pensar como antes. Y si puedes sostener eso, ni siquiera necesitarás repetirlo muchas veces. Una sola vez, sin traición interna, vale más que 1000 decretos anulados por un segundo de duda.